Buenas a todes. Muchas gracias por la invitación. Lo primero, mi nombre es José Sánchez de Loulé, gracias a las que habéis organizado, desde la UNIA hasta Tequeando. Bueno, soy arquitecto de formación, aunque también trabajo desde hace un tiempo en un proyecto de protección de las artesanías que se llama T11, aquí en el centro de Sevilla. Y aparte de toda la labor en torno a lo material, también soy trabajador de AEMET, de la Agencia Estatal de Meteorología. Entonces, tengo bastante experiencia en lo que son estas instituciones que dejan pasar, que son científicas y que, si bien es verdad que está formada principalmente por meteorólogos, no ha tenido problemas para meter economistas o no ha tenido problemas para meter gente de derecho o gente de informática, pero sin embargo no ha tenido la capacidad de meter gente de las humanidades, ¿no? Y no voy a ser yo a quien ahora hable mal de AEMET, pero sí que pienso que se han perdido oportunidades y tiempos y que estamos a tiempo de recuperarlos. Sin pararme mucho, creo que es casi más interesante que hablen las compañeras. Primero vamos a empezar con Paula Pin. No sé si lo ideal es como presentación así como tan formales, pero bueno, ella viene de las Bellas Artes, es investigadora y performer audiovisual, también pedagoga. Con todos ustedes, Paula Pin. Hola. Bueno, gracias por la invitación. Es fantástico poder estar aquí con todas vosotras. La mayoría nos conocemos. De hecho, bueno, venimos imbricadas en una extensa red y malla elástica que va avanzando y evolucionando en este contexto de prácticas transdisciplinares, ¿no? Entonces, yo en realidad he estudiado Bellas Artes. Creo que soy un modelo o un ejemplo de artista transdisciplinar, puramente transdisciplinar, porque entiendo el conocimiento y el conocimiento científico en sí como una capacidad de poder performar la realidad, ¿no? Otros mundos posibles. Entonces, un poco desde lo que he venido llamando Open Science Friction, ¿no? Es un poco ciencia abierta y de fricción, precisamente porque hemos entrado a hacer los experimentos, ¿no? Desde un ojo que no era científico, pero ¿en qué momento el ojo deja de ser científico? Pues cuando empiezas a investigar, ¿no? Entonces, sí que es cierto que el conocimiento y el saber cómo funcionan las cosas te genera esas capacidades de poder crear otros mundos posibles, ¿no? Y yo he accedido a ellos desde el arte y ciencia, ¿no? Hoy en día tenemos una práctica muy contemporánea que ha emergido además como en el 2008, una cosa así, en el Media Lab de Madrid, que es el biohacking o bioarte, ¿no? Entonces, el bioarte en sí ya es una transdisciplina, porque integra la biología, ¿no? Y el arte con la materia viva, ¿no? Entonces, desde diferentes contextos y desde la experiencia de vivir en comunidad, Calafou, y tener que autogestionar un montón de cosas y que el río estuviese totalmente contaminado con estrógenos de la peletería de Igualada, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los primeros hackatones, que fue un momento crucial para mí, pues cuando me quedé a vivir en esta comunidad, pues nosotras hicimos un laboratorio queer en el que introducíamos el microscopio dentro de esa idea de hackathon, ¿no? Con las ciencias. Estoy hablando del 2012. Y entonces, claro, fue una necesidad realmente. Queremos ver qué pasa en el agua, ¿no? Y como nosotras hemos ido desarrollando tecnologías per se por la necesidad de acceso a un conocimiento diferente que el que es más cerrado, institucional, heteropatriarcalizado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, os voy a... Me encanta, soy muy materialista. Entonces, me gusta mucho... Bueno, un ejemplo de objeto que bueno, la mayoría sabéis, las que sabéis qué es, no lo digáis, ¿vale? Bueno, no hay para todas, luego tiene que volver a mi buchaca que no dejo de imprimir como neuro. Vale, este es bueno, sabéis lo que es todas, ¿no? Todes. Además, a este le falta la punta del iceberg.
final ya, bueno, por aquí. Vale, entonces, ¿por qué utilizo este objeto? Bueno, este objeto pues está retirado, o sea, ha sido retirado de la historia, tanto, bueno, en los libros de medicina o en los libros de educación de secundaria, cuando hablan del cuerpo de la mujer, hablan del aparato reproductor femenino, pero no hablan del aparato del placer, ¿vale? Este objeto y el proyecto del que estoy hablando viene, bueno, ha sido como una intersección entre activistas que hablaban del cuerpo, como Diana Pornoterrorista, que hacía laboratorios de eyaculación femenina, y esto es parte de un proyecto que yo empecé a hacer con Clau Kinky, que se llamaba Ginepunk, y entonces que yo, aparte de esta colaboración, he seguido elaborando y he desarrollado como toda una serie de kits que van desde construir un microscopio, una centrífuga, una PCR, una incubadora, un especulum, e incluso quería hacer también pues, ¿cómo se dice? Face recognition, o sea, con imagen de reconocimiento, quería hacer cosas útiles como pues, identificar cáncer cervical y cosas así, ¿no? Entonces, claro, yo en este proyecto llegó a un punto, ahora estoy hablando, esto yo lo hice hace 3 años, pero el proyecto empezó 2015-2016, luego hicimos la residencia del Prototípame, se utilizó un poco también este marco para invitar a otros artistas a pensar desde el cuerpo, el transfeminismo, cuáles son nuestras necesidades, qué carencias tenemos, ¿no? Y de autoconocimiento, bueno, de un montón de cosas que nos han sido robadas, ¿no? Entonces, un poco cuando hablamos cuando se habla de ciencia abierta es como cómo nos han quitado ese derecho, ¿no? Y ese conocimiento que lo tenían o sea, un poco antes de la Ilustración, o sea, que la Ilustración tapó el conocimiento transdisciplinar de nuestras queridas amigas las brujas, que eran per se transdisciplinares, porque claro, eran... bueno, me avisas con el tiempo, porque si no... bueno, tenían conocimientos de anatomía, de plantas, de citología, de huerto, de todo, ¿no? Y precisamente, pues como tenían el conocimiento, las vamos a borrar de aquí y nos inventamos una nueva ciencia racionalizada, la ilustración y todo el proyecto este, que yo creo que todas aquí sabemos, ¿no? Y, vale, entonces, después de un montón de tiempo haciendo talleres, generando espacios, laboratorios de experimentación en bioelectroquímica, bueno, todo el rato tengo una necesidad de autonomía y de saber cómo funcionan las cosas y de generar contextos en el que las personas, aparte de ser usuarias de la tecnología, pueden crearla, ¿vale? Sigo viviendo en una utopía, soy súper positiva en esto y bueno, estoy ahí. Entonces, ¿qué he hecho después de la pandemia? Pues dije, quizá ahora podemos ir a la presentación. Sí. Bueno, como había hecho Bellas Artes y nada más, dije, voy a hacer el CAP, el curso de adaptación profesorado, porque volví a Galicia, entonces es como... Y entonces lo que hice es hacer toda una investigación, que por cierto, Lucía, sales también en la investigación. Bueno, esto es el resumen, ¿vale? Después tengo como todo el texto, son 80 páginas, tal, con sus citas y todo. Esta es la de presentación. Entonces, bueno, pues hice una investigación que está basada en artes y a partir de esas prácticas activistas, claro, yo el arte lo entiendo como un activismo del uso de tecnologías abiertas para una sociedad mejor, ¿no? Entonces, para mí va por ahí, o sea, no es como que hacemos una pieza y tiene que tener un artista y un científico, o sea, yo me relaciono con científicos y con artistas, y no, o sea, no tengo ningún tipo de problema y he estado en contextos, ¿no?, de este tipo, entonces, pero bueno, en mi caso, a mí lo que nos movió y lo que nos llevó al momento presente fue un poco pues, estas prácticas activistas, transfeministas y de bioarte, cómo podemos proponer una pedagogía transdisciplinar que emerge de la misma relación en el laboratorio. Y esa relación en el laboratorio es la creación colectiva de ese contexto que partiría, o sea, sería fantástico que parte de una necesidad, ¿no?, de generar algo, sea un conocimiento o sea tal. Entonces... Vale, entonces, bueno, hay muchísimas artistas, Pinar Llosa es un ejemplo, pero bueno, es infinito, hay muchos artistas que trabajan con bioarte y pues unas prácticas son más activistas
que otras, otra gente solo utiliza a lo mejor determinadas tecnologías para hacer performance. Vale, entonces, vale, aquí esta es la imagen de prototipo, donde están nuestras queridas amigas de Quimera Rosa con Transplant, Ryan Hammond, está Mary Magic y también estamos nosotras que hacíamos pues, el laboratorio de Patch Blenda, Cloud Ginepunk y yo Biotranslab. Entonces, vale, entonces yo entiendo el mundo como un laboratorio experiencial, experimental, ¿no? Entonces, en el que tengo en cuenta, por aquí podemos ver, estas son imágenes de un microscopio DIY que se ha hecho con una cámara web invertida, bueno, es un hack muy sencillo, y son células humanas en realidad. Y esto es kéfir de agua, vale. Soy amante de los microorganismos y la espirulina, he tenido un cultivo, pues porque es un microorganismo, es una asociación simbiótica entre una alga y una bacteria y bueno. Vale, entonces sí que hay... Vale, entonces, bueno, el transhack feminismo, ¿no? Entonces, veíamos antes al principio la necesidad de generar ese microscopio para investigar sobre el agua, ¿no? La creación y la experimentación a través de la acción encarnada, ¿no? Incorporando esas pedagogías radicales e indígenas con las tecnologías del presente. Eso es lo que he venido a llamar como cyber witches y hacking, investigación y performance, vale. Bien, entonces, claro, estas fueron mis preguntas para el objeto de estudio que hice del CAP, ¿no? Y luego, en realidad, pues generé, o sea, hicimos la práctica y he hecho un montón de talleres. He hecho 2 contextos de talleres. Uno, las prácticas del máster y después una subvención a nivel gallego y luego he coordinado una subvención europea con estos mismos tópicos. Y hemos acabado haciendo un hackathon de arte y de ciencia sostenible. Puedo hablar muchísimo más, pero voy a dar el paso al resto y si me queréis hacer preguntas concretas, podéis venir a hablar conmigo estos 2 días que tenemos y encantada de estar aquí. Gracias. Bueno, la presentación no lo he dicho, pero Paula y yo nos conocimos como hace 13 años en uno de los encuentros que hacía Pedro Soler en Laboral Centro de Arte, Summer Lab, y la verdad es que si de alguna manera lo que salga de aquí se pareciera a esos espacios tan raros, ¿verdad?, de investigación artística, también sería como un buen plan. Pues paso de Paula a Paula, si le parece bien, a Paula Bruna, que es doctora en Bellas Artes, licenciada en Ambientales también, máster en Ambientales, y sin más, la estupenda Paula Bruna. Te pongo la presentación, ¿no? Por aquí. Bueno, pues me resuenan mucho las palabras de Alberto, porque, bueno, y no sé si ya me dirás qué te parece lo que voy a hablar, pero digamos que tu pregunta es una pregunta que yo la he arrastrado durante mi vida profesional como ambientóloga y que me ha derivado al arte, ¿no?, de por qué no cambiamos, ¿no? Porque tú hablas del momento de urgencia actual, pero cuando yo estudiaba ciencias ambientales hace muchos años, pero hace décadas, ya era urgente y de hecho hace 52 años, cuando se presentó el informe del Club de Roma, los límites de crecimiento, ya era urgente, o sea que no es que sea urgente ahora, no es que nos esté pasando ahora, lleva mucho tiempo pasando y hace mucho tiempo que hay evidencias, ¿no? Y como ambientóloga estuve trabajando para el CSIC también en investigación sobre el cambio climático y efectos en ecosistemas mediterráneos. Luego también estuve trabajando en políticas ambientales para la Generalitat de Cataluña durante más de 15 años. Entonces he dedicado mi vida a esto y esta era un poco la pregunta que me ha llevado al arte, ¿no? De por qué si hace tanto tiempo que sabemos esto no somos capaces de cambiar. No solo no somos capaces de cambiar, sino que no somos capaces ni de mantener el nivel de afectación de cuando ya era urgente hace 50 años, ¿no? Sino que lo hemos acelerado a unos niveles totalmente, incluso impredecibles para la ciencia de hace décadas, ¿no?
Y entonces, bueno, evidentemente no sola, sino leyendo mucho a pensadores y a otras, y adentrándome en otras prácticas, como que fui más consciente que el problema es de dónde lo pensamos, ¿no? Desde dónde lo pensamos. Esta frase de Fredric Jameson, ¿no? Que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, pero a mí me gusta pillarla antes, que él dice, desde dónde lo pensamos es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y desde donde lo pensamos es que habitamos una cosmovisión con sus ficciones como cualquier otra cosmovisión. Entre esas ficciones es el crecimiento ilimitado y también el excesivo antropocentrismo, ¿no? Aparte de la ficción del colonialismo, la ficción del patriarcado, muchísimas ficciones. Y entonces yo pensé, bueno, ¿cómo podríamos, o sea, siendo que es urgente este cambio de subjetividades, ¿no? Un cambio de subjetividades que incorpore subjetividades no humanas, ¿no? Que nos mueva de este antropocentrismo hacia un lugar más ecocentrista, ¿cómo podía hacer yo esto? ¿Cómo podía investigar yo esto, ¿no? Entonces así, bueno, estoy explicando de una manera muy resumida, pero así es como me moví un poco al arte, y yo utilizo una base científica para explorar estos puntos de vista no humanos, ¿no? Estos puntos de vida no humanos, una base científica que me aproxima a esas otras maneras de ser, ¿no? Con quién habitan, cómo perciben. También trabajo con ficción especulativa, que me permite transgredir estos límites entre mi humanidad y los otros. Y con una práctica artística que hace que por un momento aquella sensación de ser otro, de entender al otro, devenga real, aunque sea, como se hablaba antes, de una manera metafórica o de una manera, bueno, como una experiencia corta, ¿no? Entonces, así salió mi primer proyecto así como conceptual, que es el que da paraguas a toda mi práctica artística. Salió siendo residente en Hangar, que se llama el Plantoceno, que el Plantoceno parte de la definición del Antropoceno, que supongo que todo el mundo conoce, ¿no? El Antropoceno es una época geológica caracterizada por el impacto global que causa la actividad humana, un impacto que es tan grande que modifica el funcionamiento del planeta y sus efectos son visibles a escala geológica. Pues bueno, yo simplemente cambié actividad humana por vegetal y entonces me inventé esta era, la era del Plantoceno, que es, bueno, esta época geológica caracterizada por el impacto global que causa la actividad vegetal, es decir, la fotosíntesis, un impacto que es tan grande que modifica el funcionamiento del planeta y sus efectos son visibles a escala geológica. Y me funcionaba, porque al final, pues, el mundo tal y como lo conocemos viene de la actividad de la fotosíntesis, en mi ficción protagonizada por las plantas, y de ellas dependemos absolutamente, y nos sucede al revés, ¿no? Las plantas no dependen de los humanos para existir, de nosotros tanto como sociedad como animales que somos, dependemos de la actividad vegetal. Entonces, bueno, para mí este nuevo relato nos quitaba un poco del centro de la historia que seguíamos siendo en el Antropoceno, que al final siempre somos o bien los que conseguimos modificar el planeta o los que los conseguimos destruir, pero siempre es la otra cara de la misma moneda, siempre los protagonistas, y es como, bueno, en este relato no somos ni actores secundarios, o sea, no somos nadie, ¿no? Entonces ahí me interesó un poco. Y entonces empecé como a experimentar qué sería una práctica artística desde el Plantoceno, ¿no? Entender el entorno a través de las plantas, a través del Plantoceno. Y bueno, voy a poner esta pieza como ejemplo, que se llama Atuendo para devenir paisaje. Es una pieza que lo hicimos en un taller, organizé un taller porque en una pieza anterior yo había tenido esta experiencia de devenir paisaje. Y bueno, quise colectivizarla y hicimos como un atuendo, lo hicimos crecer, lo acompañamos en ese crecimiento y entonces ahí aprendimos una cosa que es también, que se ha hablado antes, que tiene que ver con
el tiempo de acompañamiento. La gente que estuvo acompañando más tiempo el proceso de transformación de este manto tuvo menos asco, ¿no?, de meterse, y la gente que, claro, porque estamos hablando, es un manto que tenía pues su vida, no solo vegetal, ¿no? Y la gente que vino como hacia el final del taller pues le costó más, a mí misma también, ¿no? Es una cuestión como también de entender, de superar este asco y transformarlo en diversión, ¿no? En entender los gusanos que son y que no comportan nada, ¿no? Y no solo eso, sino solo también, pues eso, fue una experiencia de devenir paisaje, ¿no? En ese sentido, el manto pues, funcionó como un poco un manto chamánico, ¿no? Que en contacto con la piel te hacía sentir como parte de un todo, algo más allá de ti, ¿no? Esto, digamos, que era como uno de los objetivos que yo había experimentado previamente y quería colectivizar, pero luego pasó otra cosa, que es que mientras trabajábamos en este manto, había un equipo de arquitectos que venía por la mañana a estudiar este espacio donde estábamos trabajando, que es una zona, bueno, un edificio abandonado al lado de mi taller, y con sus instrumentos pues medían el espacio, ¿no? Y nosotros a través de las plantas también reconocíamos todas las grietas, todas las partes del suelo que estaban rotas o que estaban desniveladas porque el agua se acumulaba allí, entonces las plantas crecían diferente. También sabíamos por dónde entraba la máxima cantidad de sol porque las plantas apuntaban allí, entonces podíamos conocer el espacio a través de las plantas, igual que los arquitectos lo conocieron con sus instrumentos, pero incluso también podíamos conocer quién habitaba ese espacio, porque este manto, pues en un lugar como es un edificio abandonado, pues claro, todos los seres vivos iban allá y dejaban sus rastros y podíamos saber pues desde todo el ciclo de los mosquitos a las mariposas que ponían los huevos y luego se convertían en mariposas, los restos de los gatos, de los ratoncitos, de todo, ¿no? Entonces podíamos conocer un poco, hizo metáfora o se materializó esta hipótesis, ¿no? Que a través de otros no humanos, en este caso de las plantas y de todo lo que movilizó, ¿ya? ¿En serio? Pues bueno, lo salto. Conocer el entorno entendido como esta habitación o entendido como el entorno del planeta, ¿no? Y ahora paso al último proyecto directamente que estoy haciendo porque, bueno, a través de la perspectiva del Plantoceno reentiendo toda mi práctica de ecología y de botánica, descubriendo también todas las ficciones de antropocentrismo, supremacismo, colonialismo, patriarcado que impregnan la botánica, la ecología como cualquier otra disciplina. Y entonces, en este caso, Embolismo por Solea trabajó con un sonido que emiten los árboles cuando sufren sequía y entonces en este trabajo, que os voy a explicar súper breve, este es el sonido que emiten los árboles cuando sufren sequía, que sufren una embolia, se forma una burbuja de aire en los conductos y los taponan, ¿no? Entonces, bueno, yo establecí una relación con el flamenco, para mí es flamenco, no lo puedo explicar ahora porque no tengo tiempo, pero sí que de alguna manera estoy investigando, como antes, los efectos del cambio climático, pero ahora con el sujeto que estudio. No estudio el objeto de estudio, no, para mí el árbol no es el objeto de estudio, sino que es el sujeto con el cual estudio. Forma parte de nuestro grupo de trabajo con flamencólogos, ecólogos, y está el árbol. Y también, pues eso, entendí que hay otras maneras de conocer, que no es el científico, también es el artístico, pero también hay unas maneras de conocer no humanas, y a través de ellas podemos conocer lo que nos está pasando, ¿no? Y entenderlo y acompañarnos también, no solo entre humanos, sino entre no humanos también, ¿no? Y os dejo solo con un minuto de vídeo de la obra que estoy preparando en colaboración con el Niño de Elche, gracias a una beca de Leonardo BBVA. Me callo ya. Y este es el vídeo. Los árboles
que se le caiga la soja hasta los árboles siente que se le caiga. Bueno, esto en verdad no lo he dicho, es el teaser del vídeo de una instalación audiovisual que estoy preparando. Ya está. Bueno, pues si está preparada, creo que vamos con Chasca, que ha estudiado Ciencias Políticas en Francia, aparte tiene formación en teatro y cine, y aunque no estoy seguro de qué es lo que va a presentar, su última investigación creo que se ha realizado en Perú. Así que, con vosotros, Chasca Mori. ¿Cuál es el que hay que...? Ahí ya, perfecto. Bueno, muchas gracias a Maca Santi por la invitación, que me da mucha alegría porque yo viví en Sevilla hace unos años, durante varios años, y luego me fui muy lejos también durante muchos años. Y entonces regresar aquí, pues me da mucha alegría. Entonces, bueno, viene fantástica la exposición de Paula para seguir un poco en esta línea y ahora desplazarnos a otro territorio que es la Amazonía peruana, donde estuve viviendo durante los últimos 3 años, hasta hace unos pocos meses. Entonces, bueno, yo soy peruana y en mi país la Amazonía, que ocupa los 3/4 del territorio, siempre ha sido, los 2/3 del territorio, siempre ha sido un lugar bastante descuidado, ignorado, olvidado por el Estado, salvo para explotar sus recursos, ¿no? O sea, quiero decir que las poblaciones nativas que han vivido allí han sido totalmente abandonadas. De hecho, el Estado incluso hace un siglo hizo un trato con los colonos que han ido poblando la Amazonía. Como es una zona grande y extensa de frontera, entonces hizo un trato con los colonos ofreciéndoles tierras para que poblaran el territorio y cuidaran así sus fronteras, ¿no? A cambio de que no le reclamaran nada. O sea, el Estado no iba ahí a ofrecer ningún tipo de servicio público, ¿no? Entonces, la Amazonía peruana ha sido este territorio sin ley, o en todo caso regido por la ley de los colonos y bueno, ajeno totalmente a las poblaciones. Yo estuve viviendo en una zona, una región que se llama Madre de Dios, que es en la Amazonía sur del Perú, que hace frontera con Brasil y Bolivia. Es una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta. O sea, todavía existen allí poblaciones en aislamiento voluntario, o sea, personas, pueblos no contactados, que allí se le llaman los calatos, que significan los desnudos. Y además, a diferencia de otras zonas amazónicas, el contacto con los pueblos amazónicos nativos que ya viven, digamos, en contacto con la sociedad, ha sido reciente. O sea, en los años 70 más o menos fueron el pueblo Jarakbut, que es uno de ellos, fue uno de los últimos en ser contactado. Esto significa que una persona Jarakbut que tiene 70 años o más ha vivido su infancia o juventud sin contacto con la República, sin contacto con la vida de la sociedad, sin ser peruano, ¿no?
Y eso significa que esas personas han pasado de una vida en el bosque, viviendo del bosque, conociendo todo del bosque, al margen de la sociedad, a manejarse ahora con un celular. Y eso en una sola vida, ¿no? En un mismo cuerpo, en una sola vida. Lo que visto desde aquí significaría como un impacto de varios siglos en una misma persona, ¿no? Entonces, con una de estas personas, ya anciana, un guayoroqueri, es que estuvimos trabajando, yo con Daniel Lagares, en un proyecto para realizar una película. Y este señor, un guayoroqueri es un soñador, o sea, es decir, una persona que guía a su comunidad a través de los sueños. Entonces, a diferencia de otras regiones en la Amazonía, los sueños en los Jaraguú no se inducen a través de plantas maestras, sino simplemente a través de un tipo de comportamiento. Y entonces los sueños sirven para sanar las comunidades, para cazar también, para ubicar a las presas. Entonces, estuvimos trabajando con este señor, bueno, claro, queriendo salirnos del cliché también del buen salvaje, ¿no? De esta persona que no ha estado en contacto y que de pronto pues tiene todas las bondades de una persona que no ha estado en contacto con esta sociedad, ¿no? Pero o sea, porque la realidad en realidad es muy cruda y es bastante más compleja, ¿no? O sea, en Madre de Dios, así como es el lugar, uno de los lugares más biodiversos del planeta, es también donde hay los mayores índices de violencia en el país, porque hay actividad minera ilegal que está destrozando el bosque, tala de madera y cada vez más narcotráfico que está arrinconando también a estas poblaciones en aislamiento. Entonces, ese es un poco el contexto de este soñador, de esta, bueno, este es el contexto en el que vive, ¿no? Un contexto de violencia, de destrozo, pero a la vez de contacto y conexión con este bosque. Y entonces lo que queríamos era un poco, más que nada en esta película, la idea era un poco presentar los diferentes mundos que cohabitan y que chocan en un mismo territorio, en un territorio que fue bosque y que ahora está, digamos, dividido está parcelado, ¿no? En una zona de bosque primario donde hay las comunidades aisladas, otra zona donde están las comunidades instaladas, luego una gran zona de devastación minera y las ciudades. Pero son fronteras que no son, que también son movibles, ¿no? Porque se deja de hacer mina en un lado y se va a otro lado y entonces luego vuelve, pues, bueno, esa zona, ese desierto originado por la minería, pues empieza a recuperarse, pero bueno, eso en mucho tiempo. Entonces, nosotros queríamos un poco mostrar por un lado, ser leales al universo onírico de este guayoroqueri, que nos habla digamos, donde lo invisible y lo visible trenzan la vida del bosque, y que nos desvelan un conocimiento muy rico y profundo, y donde, como en todos los pueblos amazónicos, las entidades vivientes son seres con los que ellos se vinculan, ¿no? Y con los que se comunican, y en este caso el guayoroqueri a través de los sueños, y estos sueños que han sido inducidos por un animal. En el caso del guayoroqueri era la sachavaca, que es un tapir y que es el animal con el que se comunica, y además el guayoroqueri nos cuenta que es el animal en el que él se va a convertir y que tiene una familia, una mujer y un hijo, una hija, sachavaca, que constantemente en sus sueños lo están llamando, ¿no?
Entonces, el Guayoroqueri nos cuenta una serie de sueños que no me da tiempo de presentarlos aquí, pero lo que nos vamos dando cuenta es que es una memoria, o sea, si bien hay momentos en que nos cuenta un sueño de una manera muy coherente, hay momentos en que confunde las cosas, ¿no? Entonces nos damos cuenta que ya es una memoria fragmentada, ¿no? Este señor ya tiene una memoria fragmentada por los años o por el contexto en el que está, ¿no? En este choque de mundos. Y es un poco, entonces, bueno, sí, bueno, en fin, no sé por dónde irme. Bueno, claro, bueno, lo que queríamos nosotros, o lo que nos dimos cuenta, lo que nos llevó esta memoria fragmentada es a pensar la estructura de la película en realidad, de esta manera fragmentada, ¿no? O sea, como retales en realidad, porque retales es lo que queda, la memoria de este señor, retales es lo que queda prácticamente la memoria de este pueblo, del pueblo Jarakbut, cuyos los niños ya no hablan, o sea, las generaciones jóvenes ya no hablan el idioma. Y bueno, y retales también es este territorio que es selva, ciudad, campamento minero, bastante fragmentado. Y bueno, quería hablar de lo sonoro, porque lo sonoro es un poco lo que cose los hilos de estos retales, porque una cosa que pasa en la selva, porque se ha mencionado en varios momentos lo de lo sonoro, y creo que en algún momento se habló de la mirada, de la vista, ¿no? No sé qué fue lo que se dijo, ¿no? Pero creo que la mirada tiene, o sea, la vista siempre establece como una posición de poder, ¿no? Mientras que lo sonoro es aquello que te penetra y no tienes elección, ¿no? Entonces, lo sonoro, en la selva lo que pasa es que lo sonoro te invade y en la selva se escucha más de lo que se ve. Entonces, simplemente para terminar rápidamente, quería leerles, porque este fue una de nuestras fuentes de inspiración para el tema sonoro. Es un texto de un poeta peruano que se llama César Calvo, Inomoxo y otros brujos de la Amazonía, en el que escribe como 7 páginas, solo 7 páginas de todo lo que suena en la noche de la selva. Entonces, no voy a leerles las 7 páginas, voy a leerles solamente algunos fragmentos, y es cuando él le dice, si te contara, le dice Inomoxo, todo, nada me creerías, nunca se puede creer todo, nunca se puede escuchar todo. Si te pones a escuchar todo lo que suena en la selva, ¿qué escuchas? No solamente el grito de los monos escuchas, no solamente el zumbido del zancudeo, de la arambaza, que es la abeja más brava y más oscura, del chinchilejo que seguramente llamarás libélula, del chushpi que te infecta al picar, de la carachupausa que sangra sin aviso. No solo suenan los peces, el acaraguazú, la gamitana, el tamborero, el paiche de 3 metros y lengua de hueso que pare criaturas y no huevos. No solamente escuchas culebras, víboras, la faninga inocente, inofensiva entre los pastos, defendiéndose apenas al azotar su cola, y el aguaje machacu que respira en el agua y tiene piel idem que fruto de palmera, y la nacanaca pequeñita y mortal acechando en los ríos, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente escuchas animales, no solamente suenan tantos y tantos animales que has visto, que no has visto, que nadie verá jamás, bichos que aprenden a pensar y conversar lo mismo que personas. Suenan también las plantas, los vegetales, la catagua de savia venenosa, la chambira que nos presta sus hojas para fabricar sogas, el pan de árbol que nominan pandillo, etcétera, etcétera. Y la chiringa, ese caucho que sin querer nos trajo las desgracias, y la quinilla, y el timareo, y la chapaja de aceitosos frutos, etcétera, etcétera. Y más que nada suenan los pasos de los animales que uno ha sido antes de humano. Todas y todas suenan lo mismo que las piedras, los pasos de las piedras y los vegetales y las cosas que cada humano ha sido.
y también lo que uno ha escuchado antes. Todo eso suena en la noche de la selva. Dentro de uno mismo suena, en los recuerdos que uno ha escuchado a lo largo de la vida, bailes y pífanos y promesas y mentiras y miedos y confesiones y alaridos de guerra y gemidos de amor. Voces agonizantes que uno ha sido y que uno ha escuchado solamente. Historias ciertas, historias de mañana. Porque todo lo que uno va a escuchar, todo eso suena, anticipado, en medio de la noche de la selva. En la selva que suena en medio de la noche. La memoria es más, es mucho más, ¿lo sabes? La memoria verídica conserva también lo que está por venir y hasta lo que nunca llegará. Eso también conserva. Imagínate, nada más imagínate. ¿Quién va a poder oírlo todo, dime tú? ¿Quién va a poder oírlo todo de una vez y creerlo? Muchas gracias, Chasca. Ahora haremos un cambio de posiciones. Le toca a la José Romero, licenciada en Filosofía, máster en Agroecología, participante en movimientos sociales locales de aquí y de allá, relatora también de esos movimientos sociales. Así que, con todos ustedes, la José Romero. Bueno, yo en verdad os voy a contar que me he reconocido bastante en la situación de investigadora desadaptada, que básicamente he cambiado de contexto vital hace escasos 3 meses y entonces, bueno, pues he dejado una vida entera en un sitio en el que me había estado, digamos, confabulando con más gente y con otros seres, pero he tenido que volver a Andalucía. Entonces ahora mismo estoy descontextualizada y en fase de coevolución, de búsqueda de coevolución, ¿no? Y entonces, a ver, voy a encontrar mi presentación. ¿Sí? Ah, vale. Que, bueno, le he puesto botánica espectral por el momento, pero en realidad no es un... Lo voy a dejar así porque básicamente es un esqueleto todavía. Es decir, esto es algo que llevo pensando o en lo que he empezado a entrar hace escasos 2 meses, mes y medio o así. Entonces, básicamente son cosas que me han ido asaltando. Proviene, o sea, tiene una mochila, claro, tiene la mochila de otra propuesta que estaba intentando arrancar en los municipios de la costa vasca, que se llamaba Embrio, o sea, era un embrión, ¿no? Y que lo que planteaba era buscar modos de pensamiento colectivo, o sea, generar formas de pensamiento colectivo entre ciudadanía más o menos interesada en buscar generarse otra sensibilidad, ¿no? Una relación con el entorno que básicamente les permitiera ir afinando en su relación con él y en sus modos de ver los cambios y mutuaciones que estaban viendo, ¿no? Entonces, bueno, directamente me voy a la última diapositiva. Voy a empezar al revés, en vez de por el principio. Y entonces, o sea, venía pensando, antes de entrar, digamos, en modo serendipia, porque básicamente a lo que me he dedicado un poco es a respirar ahora mismo, ya que he llegado a Andalucía recientemente. Y, por cierto, agradezco muchísimo a Santi y a Macarena que me llamaran porque de repente era, pues, digamos, toda la nebulosa que tenía en la cabeza y en el cuerpo y todo ese remolino, pues, bueno, me llamaron y me han
dejado cuscusear con ellos y ver qué es lo que estaban generando ahora mismo, y me ha sentado, la verdad, bastante bien, porque me daba la sensación de que hay, digamos, un entorno con el que coevolucionar y bueno, pues básicamente a mí me interesan las plantas, ¿no? O sea, yo vengo de haber estado viendo, por ejemplo, preguntas que se han hecho otra gente más puesta que yo, ¿no? Que cómo hemos llegado hasta aquí, cómo estamos atascados en esto, ¿no? Y cómo salimos de aquí. Aparte de tirarnos de la coleta, pues yo echo de menos las plantas. Las plantas, allí me he relacionado muchísimo con ellas y de una forma práctica, cotidiana. Y me sirven, o sea, yo me alimento muchas veces también de silvestres, las tengo introducidas en la alimentación. Yo ando por el bosque, reconozco las plantas, sé para lo que me sirven, en fin, que puedo jugar mucho con ellas, me alegran mucho la vida. Pero en la línea de la Concepción hay muy pocas y muchas de las que había se cortan y entonces se pone cemento encima. Eso ha sido, o sea, en estos 2 meses he visto cómo ese proceso pues directamente se ha hecho en una zona central de un proceso de gentrificación que va a sufrir la línea porque está al lado de Gibraltar, mundo Brexit, digamos que es un punto geopolítico muy candente y entonces, bueno, pues esas plantas han desaparecido. Yo las llevaba viendo pues tranquilamente 40 años, ¿no? Árboles. Y bueno, ahí cuando he llegado otra vez no estaban. Y entonces, bueno, básicamente mis espectros ejemplares, luego os contaré un poco por qué he elegido o por qué estoy pensando en lo que es en lo espectral, ¿vale? Pero, bueno, para que veáis que todavía todo esto está in nuce, es absolutamente embrionario también, he empezado a buscar ejemplares, ¿no? Ejemplos, digamos, de los que con su singularidad podemos trabajar o hacernos cargo de una panoplia, de vínculos y de imbricaciones que pueden ser para mí interesantes, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, estos 4 ejemplos que todavía están así en ebullición, básicamente, me he quedado con un espectro cultural que me lleva rondando un tiempo, que es la luna como coiné, ¿no? O sea, la luna es, digamos, algo que habitualmente está mirando toda la gente que tiene un baserri, que tiene un huerto y que, o sea, trabajan con la luna. Luego hacen luna pudiente, por supuesto, porque las vidas son muy complicadas y hay tensiones, en fin. Pero es una atención que directamente está manejando cotidianamente para todo lo que supone su relación con el entorno y con la comida y con bueno, también atienden ya a sus cuerpos, ¿no? O sea, hay gente que ya está planteándose qué pasa con la luna, que es un espectro cultural en el sentido de que la cultura cristiana se quedó con el sol, tal vez por esquizogénesis, ¿no? Como dice Greber y tal, y dejó la luna un poco al margen y al mundo islámico, pero sigue funcionando. O sea, hasta hace muy poco las culturas nuestras eran agrarias, las mareas se vinculan a la luna y, bueno, eso por un lado. Me refiero a la cotidianidad que allí sí veo yo, de una investigación distribuida, ¿no? Entre la gente que va generando su propio conocimiento a través de su atención vinculada corporalmente, ¿vale? Y, bueno, pues tiene sus riesgos también, ¿no? El de la ventriloquia, qué pasa con la transducción. Pero bueno, la gente está investigando y se va haciendo con ella. Luego hay otro ejemplo que también iría con este, que es la carpintería de Ribera, la carpintería con la que se hicieron los barcos que dieron la vuelta al mundo. Y esa gente trabajaba a varias generaciones vistas, todo el trabajo que hacían con los árboles, porque hacían trabajos que iban a ser usados por sus nietos o bisnietos, igual que ellos estaban haciendo uso de el tiempo que había transcurrido y la forma que se había generado desde sus ancestros, ¿no? O sea, y ahí, pues no sé, ese me parece un ejemplo interesante porque
Bueno, ahora lo veréis, pero uno de mis campos de trabajo va a ser la biosemiótica. Entonces, digamos que es una comunicación material de flujos de información y significado que es constante y que es la trama de la vida, como, bueno, imagino que sabéis. Y entonces me parece que igual podía ser una herramienta útil para atender, ¿no? El vínculo con la luna y la luna como coiné. Luego, otro ejemplo que se me estaba viniendo en relación a la espectralidad, ¿no? Dentro del campo tanatopolítico, biopolítico, tanatopolítico, así, es, bueno, pues la sexta extinción planetaria, nuestra posible extinción, que cada vez parece que se dibuja de un modo más contundente. Y ahí estuve viendo qué pasaba con las especies reliquias, porque, bueno, tiene bastante que ver también con lo espectral del siglo XXI, que ahora os contaré un poco en qué veo yo el cambio del giro espectral del siglo XXI, ¿vale? Pero, asimismo, eso tiene que ver con las silvestres que están desapareciendo, que yo uso mucho y cada vez veo que hay menos, y con los salvajes. Y ahí también pues hay una serie de riesgos o, digamos, fricciones entre lo que vamos viendo del susto de la zoonosis, sí, pero también la necesidad de que las semillas y el germoplasma esté funcionando y evolucionando para que de verdad sea, para que de verdad pueda vivir. Y luego hay otro campo que igual pues finalmente se poda, pero me llamaba la atención porque todo esto en relación con las plantas, ¿no? Hay plantas que son enteogénicas, esto tiene más que ver también con la neurofisiología. ¿Ya? Vale, pues ya está. No sé si os voy a poder contar lo espectral, pero bueno, así a grandes rasgos. Ya lo siento, pero bueno. Bueno, esto tiene mucho que ver, digamos, con la serendipia, ¿no? Con lo que me he ido encontrando, a ver dónde tengo esa diapositiva. O sea, últimamente he empezado a leer gente que me interesaba, tipo, bueno, pues no sé, a Karen Baras, que trabaja el realismo agencial, que es un materialismo, en fin, a otra mucha gente, y de repente me he ido encontrando como claves que me han hecho pensar que el espectro o la espectralidad era algo interesante a trabajar, ¿no? Y bueno, algo que se repite mucho, y me voy así al origen, es el tiempo está fuera de quicio. Eso, digamos que es a donde llega una de las líneas genealógicas, ¿no? Del presente antológico, el fuera de quicio. Eso es Shakespeare, ¿vale? Es Hamlet enfrentándose al fantasma de su padre, o sea, al encuentro con el fantasma de su padre. Lo primero que tiene que averiguar es si de verdad es el fantasma de su padre, o sea, si es la voluntad de su... Y, o sea, el tipo de certeza, de relación con la verdad o no, ahí es lo primero que Hamlet tiene que ver como para colocarse delante de él, ¿no? Pero bueno, también está rondando lo siniestro, que es un poco, bueno, pues por un lado lo familiar extraño, que luego lo retoma Lacan, pero luego Fischer habla de lo raro y lo espeluznante, que no tiene por qué ser terrible, o sea, es algo que te rechina, pero de algún modo también te atrae. Y luego, pues a la propia Barat, un artículo reciente que le leí, ella hablaba de el salto de víctima, el umbral al atender al espectro y a los fantasmas, porque, bueno, eso no me voy a meter ahora, la relación espectro-fantasma la voy a dejar un poco de lado, pero bueno, el paso de la víctima al superviviente. Y bueno, voy muy mal, ¿no? Entonces, el giro espectral del siglo XX, básicamente a lo que se refería un poco es, o sea, cuando habla Barthes de las finales en el último tercio del siglo XX, de esa necesidad que ya percibía de vincular distintas líneas del conocimiento para generar una otra cosa, ¿no?
Y por otro lado, también Derrida ya plantea la ontología, ¿no? Como eso, todas esas ausencias, en vez de las presencias y del ser, ¿no? También todas esas ausencias que están por debajo, que con su aparente irrealidad nos asedian en algún momento. Y, o sea, en algún momento no, que cada vez son más fuertes y a las que no podemos dejar de mirar, que es un poco lo que le pasa a Hamlet con el padre. Como antecedente de esto, yo, o sea, la tesis 9 de Benjamin, creo que ahí ya hay clave para atender a lo que es, digamos, la relación con el tiempo, ¿no? El ángel de la historia de Benjamin le arrastra el progreso hacia atrás, ¿no? Y ve las ruinas de la historia en un tiempo iónico, porque él es capaz de ver todo a la vez, ¿no? Pero, o sea, creo que en el siglo XXI el giro espectral, y me voy a Fisher, ¿vale? Tiene que ver con la cancelación del futuro, ¿vale? Y con la necesidad de hacerse cargo de esa cancelación. Y bueno, ¿cómo se plantea la cancelación del futuro? Pues como una incapacidad de la cultura para asir el presente, ¿vale? Pero en realidad es el único modo que podemos, o sea, que tenemos, creo yo, para poder salir de la situación en la que estamos. Y yo creo que solo y exclusivamente, o sea, solo y exclusivamente no, me vengo a referir, las plantas yo las considero como nuda vida, como esos seres, entidades que están justo en la membrana, ya entre la fisis y la polis, ¿no? Lo que puede ser, digamos, sacrificado sin cometer asesinato. Ahí entra digamos, la representabilidad de las plantas con respecto a todo lo que puede ser eso otro, que no es lo político, que a estas alturas ya, digamos, tiene una hipertrofia que abarca el planeta y que, digamos, esa fisis está ahora ya a borbotones y no nos queda más remedio que hacernos cargo de su espectro. Y yo, bueno, pues eso, creo que las plantas, salir de esta con las plantas es fundamental. Y ya está, lo siento, con el tiempo. Bueno, pues presento Silvia, artista audiovisual, se dedica al cine, a la coreo y como última representante de la mesa, pero no menos importante, Silvia Zayas. Gracias. Entonces, 10 u 8. Estoy negociándotelo. Vale. 8 pues, venga. Pues voy a correr mucho porque los últimos 5 minutos son sagrados de vídeo. Y bueno, ahora entenderéis por qué. Voy a dejar esto más bajito. Os vengo a presentar un proyecto que ha sido de larguísima duración, donde ha habido científicos implicados, coreógrafas, buceadores y un montón de agentes que estaban operando ya en un territorio que es un territorio concreto. Estáis viendo una peli que ahora mismo está hecha polvo aquí a cachos, ¿vale? Queda de fondo. Sí, yo. No pasa nada. Bueno, he trabajado mucho con la interrupción, o sea que las interrupciones me han interesado siempre, porque este proyecto que se llama Ruido precisamente trabajaba eso, en un contexto concreto, pero con una problemática concreta, que era la problemática del ruido que se estaba produciendo en entornos submarinos que no son cualquiera, que son entornos submarinos urbanos en una zona que va del Pont del Petroli al Espigón del Vela. Toda esa zona está habitada por una serie de rayas torpedo, rayas eléctricas, que se llaman rayas torpedo, y que no están en peligro de extinción. En realidad empezamos trabajando, Claudio Barría, que lo veis ahí en enorme. En este diagrama ahora mismo hay ausencias, porque bueno, no están aquí conmigo, y otras porque ya no están aquí y han aparecido estos días, y bueno, por eso quiero poner ese vídeo final, donde mucha de esta gente está reflejada. Entonces, Claudio Barría, que es un especialista en conservación en tiburones y rayas, empezó a trabajar conmigo, pero de unas maneras concretas.
que era embarcarse realmente en prácticas somáticas para mapear un territorio donde al principio las rayas torpedo no estaban en nuestro imaginario, pero él dijo, estas son las que están aquí con nosotros, en esta zona que no está mirando nadie, que no le importa a nadie, que ni siquiera a los científicos le estaban importando porque no hay financiación. Esta persona no viene de ninguna institución, estaba vinculado de manera puntual al ICM, pero es una persona que está de artista no, que es bastante artista, de científica precaria igual que yo. Artista precario, o sea, es totalmente independiente y se ha embarcado en casi 4 años de duración de proyecto, inventándonos maneras de pasar tiempo juntos. Paula Bruna decía algo antes, que era no quiero hablar sobre, ¿no? Y esto yo siempre lo cito como mi querida Trinity Mina, que hablaba de no quiero hablar sobre, quiero hablar cerca de. Y esto era un poco como la metodología del proyecto. Hay una coartada que es, vale, estoy haciendo una peli, pero bueno, la peli y el objeto final es lo de menos. Lo que yo estaba tratando de tejer es esta malla relacional donde toda esta gente se iba implicando de maneras diversas, pero era gente que ya operaba o en el territorio o con prácticas que yo estaba poniendo en marcha para trabajar somáticamente, para hacer prácticas preverbales más que discursivas, para generar colisión de lenguajes y ver qué otras metodologías surgen a partir de ahí, y para hacer experimentos de ciencia ficción como voy. ¿Me quedan los 5 para la peli todavía? Entonces, toda esta capa de prácticas de experimentación fílmica, de abrir el código desde el principio con procesos abiertos con estudiantes, de hacer visitas al laboratorio. No hemos trabajado en estudio, esta es la raya torpedo que se esconde bajo la arena y que nunca ha tenido financiación para ni su conservación ni no. Entonces cambiamos el foco de la idea de extinción. Esto es las maneras de investigar, ¿no? Donde una siempre está dentro. Estos son los procesos con los que he estado trabajando a la vez, donde el producto peli no es finalista, sino una coartada. Me gustan mucho las pelis de espías. Entonces digo, venga, con esta coartada a ver qué conseguimos. Y realmente como resultados de innovación no ha habido ninguno. O sea, ninguno. Y la verdad es que no me importa porque sí que creo que ha habido maneras metodológicas de construir relaciones. Y una de ellas ha sido este BRUB, que es un sistema low-tech. Se llama BRUB a nivel científico, no hay ninguno en la península, pero yo lo llamaba cacharro infame porque es algo construido de manera como un huevo Kinder gigante, ¿no? Que las piezas son montables, desmontables, es prestable y podría servir para compartir con comunidades, para seguir mapeando un territorio y ver por qué esas rayas realmente son resilientes en un territorio absolutamente antrópico, con ruido que está afectando y generando incluso agujeros en zonas del organismo, incluso de Posidonia, Torpedos no los ha mirado nadie, lo hemos intentado, pero significaría torturarlas para ver si tienen agujeros por impacto sonoro. Y hemos decidido no hacerlo. Entonces no hay un resultado científico, ni yo como artista tampoco me podía meter, pero sí que podíamos mapear otras cosas y trabajar con modos de mirar, con modos de producir, con modos de estar juntos. Y ahora sí que paso a la parte final porque los colaboradores es lo más gordo de todo esto y hemos decidido como trabajar desde una cierta alegría. ¿Os perdéis todas las imágenes submarinas? Y me voy un momentillo a por qué esto es posible. Este film de Silvia Zayas se llama Ruido. Si os animáis a cantar, está bueno. Colaboro con bioacústicos como Michel André y con el centro de buceo Underwater. Isasva, Badalona, esto es un club.
de submarinismo que está en el fondo. Todo el tiempo colabora con la asociación Cat Sharks de conservación de tiburones rayas y sus ecosistemas, radicada en Cataluña. Y lo han acompañado con su bonita mirada. Clara Piazuelo y Susana Jiménez Carmona. Imprescindible ha sido el biólogo marino Claudio Barria, Kielanuk, etalonaje, mix sonido, Josefina Rosenbasser y Chris Blanco lo cantó. Falta un cacho. Yo aplaudo también porque sí, ha faltado un trozo, hay más gente y bueno, necesitaba ponerlo, creo. Gracias por la sensibilidad. No sé cómo vamos de tiempo así como en general, supongo que mal, pero vamos muy bien, ¿no? Vamos muy bien. Bueno, creo que todos han formado parte, decía antes Javi Orcaray, ¿no? De historias bellas y tristes. Yo creo que había como cierta tristeza o ahí de fondo, lo mismo porque tenía yo el día así. Pero bueno, creo que ha estado muy bonito. Enhorabuena a vosotras y gracias por contarla. Y bueno, yo creo que ahí no hace falta contar o trasladarlo, pero sí que por si interesa. Yo creo que hay una cierta unión, ¿no?, en esta cuestión de lo poshumano que hablaba desde la perspectiva esta de Rossi Braidotti, ¿no?, de saltar los límites que la ilustración daba, de pensar lo humano más allá del hombre ilustrado, ¿no? Creo que estos eran todos ejemplos. Decía Biel por ahí también, ¿no?, que decía hay una ficción, ¿no?, como si no se hubieran dado cuenta de que la ciencia no es racional, cuando en realidad ellas y ellos son los primeros conscientes, pero supongo que se necesita mantener esa ficción, ¿no? Esa ficción que no significa que desautorizar 100% la ciencia, sino decir, hay otras ciencias y hay otras maneras posibles y parece como que por aquí se lanzan. Y por lanzar una pregunta, así a las compañeras, iniciamos en la mesa y si queréis después sale al debate público. Mi pregunta sería ¿qué hacéis aquí, no? O sea, quiero decir, como vosotras que habéis participado de diversos programas de mezclando ciencia y arte, ¿cómo hacer de esto algo interesante para el futuro para vosotras? No se trata, podemos seducir también a las instituciones, que sería maravilloso, pero en este caso, por lo menos en esta primera escena, me dirijo a vosotras. ¿Cómo hacer cómo puede ser esto algo importante o algo valioso viniendo ya de varias experiencias, ¿no? Por empezar, pero ¿qué hacemos aquí? No sé muy bien, pero lo agradezco mucho. Supongo, no sé, yo lo interpreto como cómo podemos seguir aquí, ¿no? Igual, yo creo que algo que tienen en común nuestras experiencias es que son experiencias al margen, todas, ¿no? Mejor o más o menos al margen, en mejores o condiciones más complicadas. Pero y ahí es cuando hablábamos de, no sé, de lo que hablaba Tere antes, de la necesidad de, ¿no?, de esta
o interpreto yo, que se ha hablado de hacer las instituciones más permeables en este sentido, ¿no? Yo agradezco muchísimo haber podido hacer lo que he hecho, pero también me gustaría hacerlo en mejores condiciones, ¿no? Y digamos que, o sea, por ejemplo, a mí institucionalmente me tocaría estar como... Yo empecé el doctorado en ecología, pero lo acabé en Bellas Artes, pues institucionalmente me tocaría estar en un centro de Bellas Artes, pero a mí vocacionalmente debería estar en un centro de ecología, creo. Entonces, pero no es posible porque no tienen la puerta de humanidades abierta, ¿no? Entonces, esto para mí es muy significativo de que, no sé, ¿qué podemos hacer? Te he devuelto la pregunta. Ya. No, pero no me la he devuelto como a la mesa. Claro, el melón de las condiciones materiales es un melón para otro seminario y 5 tesis. Porque, claro, ¿por dónde empezar? O sea, quiero decir, sí que las instituciones se hacen posibles. En mi caso, partes del proyecto, nunca entero, y yo no venía nunca arropada desde una institución, sino que todas las relaciones que hago las hago al margen. O sea, soy como la típica tía loca que llama al científico y le dice, oye, quedamos y tal, en pandemia, ¿no? Y de repente pues les cuentas unas movidas y se embarcan y nos vamos a hacer snorkel. Y entonces en esa práctica de relación suceden las cosas, pero no hay una institución que me haya juntado con nadie. O sea que por un lado hay libertades, pero hay dificultades y la precariedad es gordísima. Gordísima porque yo soy una persona que me autoexploto y pago súper bien a todo el mundo. Porque pago a todo el mundo. Entonces, bueno, es muy difícil sostener prácticas que llevan como tiempos que son, para mí, necesitan ser súper lentos para que pase algo, pero que pase algo verdaderamente sensible más allá del objeto, que es pequeñas comunidades que por lo menos se sientan a entenderse, con coartadas o no, con objetos guays o no, pero bueno, tiempo y recursos, y es como el mal de este, no sé si decir los países, pero muy difícil. ¿Por ese extremo creéis? Bueno, yo tampoco sé muy bien qué hago aquí, cómo he llegado aquí. Además, estoy de alguna manera recién llegada, entonces, claro, no tengo estos vínculos con las diferentes instituciones que hay aquí que trabajan en estos campos, tanto artísticos en mi caso. Pero bueno, me ha dado mucha alegría escuchar y compartir todas estas visiones y maneras y metodologías, ¿no?, de trabajar con gente y con estas relaciones, ¿no?, con este mundo de lo no humano, ¿no?, que para mí fue claro, fue muy revelador al vivir cerca, ¿no?, de estas personas en la Amazonía, y fue realmente una sacudida de conciencia, y que bueno, hablando de lo científico, que es un poco, bueno, es lo científico, pero es el paradigma, ¿no?, es el paradigma con el cual se ha fundamentado, digamos, todo este proceso de colonización y luego modernidad, que creo que es lo que realmente hay que poner en cuestión y hay que ya expresarlo en todas sus palabras, ¿no? Ya no hay, o sea, es realmente una urgencia, ¿no?, como hablaba
aquí el compañero, porque esto que está pasando en Valencia está pasando ya también, ¿no? O sea, en otras partes del mundo, y la Amazonía, bueno, la última foto, no quería ser pesimista, pero es que es algo, es la realidad, ¿no? O sea, se está arrasando bosques enteros, ¿no? Entonces creo que sí, compartir estas experiencias y pensar en formas de, bueno, que reúnan estas prácticas artísticas y científicas, pero realmente en cosas quizás que realmente pongan en cuestión, ¿no?, nuestras formas de hacer las cosas, ¿no? Creo que en un momento dado Luis hablaba de este planteamiento que querían como crear una moneda, ¿no?, una moneda social y no sé qué, ¿no? Y eso en un proyecto con la UNIA, ¿no? O sea, qué cosas tan difíciles parecen de ser, pero qué necesarias son en realidad, que yo creo que cuando se plantean convocatorias, ¿no?, como estas, creo que por lo menos una parte de los proyectos tienen que ir en esas formas de pensar las cosas, o sea, nuestro hacer cotidiano y social y laboral de otra manera. Y bueno, eso. Sí, sí. ¿Quieres? Si no habla Paula. Sí, que se da igual. Que, bueno, claro, yo aquí lo que estoy haciendo es, digamos, pues algo así, como lo que hace una planta cuando va echando raíces y buscando no quería decir la luz, porque he estado todo el rato en la zona de las tinieblas, pero vamos, que me interesa lo del espectro, pero bueno, digamos que como también hay una forma de ver lo que es lo visible de lo invisible y así, pues vale. Pero básicamente lo que hago aquí es poner el cuerpo donde creo que, o donde huelo que hay pensamiento interesante, pensamiento divergente, pensamiento que intenta funcionar como ontodilatador, o sea, abrir el campo de fenomenalidad, porque, bueno, es básicamente algo con lo que vibro y es, vamos, una respuesta a la mía muy cortita, es porque básicamente estos son los espacios que a mí me gusta frecuentar, sobre todo porque los compone pues este tipo de gente graciosa, ¿no?, que está mirando cosas que a mí me interesan y que ponen el cuerpo con esas cosas y en esas cosas, ¿no? Y creo que, bueno, básicamente por eso. Vale, pues yo creo que lo mismo que has dicho, y añadiría como que también como que formo parte de otras, o sea, he estado en otras situaciones como parte de otras redes, como la red de Open Source Hardware for Science, en la que participo de manera activa y desde hace muchos años, y en Hackteria también, ¿no?, que también es Open Source Hardware para proyectos de ciencia, de arte también. Y ambas tienen una wiki, y entonces lo que hago aquí es un poco funcionar y hacer conexiones tentaculares para ver hacia dónde nos movemos, cuáles pueden ser las colaboraciones y qué acciones tomamos, ¿no?, en el presente. Y sí que encuentro que hay una cosa que a lo mejor, no sé en España, o sea, en el territorio en qué nivel se está trabajando, ¿no? Pero yo fuera de España sí que he estado trabajando un montón haciendo, difundiendo el hardware abierto en escuelas o universidades donde esto no estaba instaurado. Lucía hizo mención antes a Linux y bueno, como imbricar un poco más, contaminar un poco la Universidad de Ciencias con proyectos que se están haciendo fuera, ¿no?, que llevan tiempo, y redes que llevan tiempo operando, creo que es algo interesante en lo que se puede pensar para, no sé, para buscar motivos de estar presente. No sé. Que se me ha olvidado, igual añadir. ¿Qué hago aquí? Creo que lo que es importante es como si estamos pensando en cómo continuar con esto, o cómo pensar en
modelo o prácticas de esta manera, creo que es importante no pensarlas desde el mismo sistema que se piensa el conocimiento científico, porque ese ya está, ya funciona y ya tiene su validación, ¿no? Y por tanto, por ejemplo, pues yo coincido contigo, bueno, mis tiempos son terriblemente lentísimos y tampoco tengo un resultado de ¿para qué sirve? ¿No? A veces ¿para qué sirve? Para nada, quiero decir, ¿para qué sirve cantar flamenco con el árbol? Para entenderlo de otra manera, pero no tiene una aplicación directa en la ciencia. No podemos responder a eso de la misma manera que la ciencia básica no puede responder ¿para qué sirve estudiar el aleteo de una abeja? Para nada y para todo, quiero decir, ahí está también todo, ¿no? Y luego también, ahora desde el arte, por ejemplo, como veo mucho más que las preguntas en ciencia es cómo funciona y para qué sirve, ¿no? Cómo funciona un árbol y para qué sirve, ¿no? Todos los servicios ecosistémicos que te puede dar. Hay este enfoque mecanicista y como a mí eso ya no me interesa nada, ¿no? Es como qué es, cómo conoce ese ser el entorno y dejarlo ser, ¿no? Y también creo que en mi investigación va por ahí, ¿no? De dejarlo ser y aprender a través de ello y con ello, pero no desde una pregunta o desde un enfoque mecanicista, sino de una manera mucho más holística y sistémica, que si algo podemos ofrecer, si lo quieres ver desde un punto de vista práctico, igual es más eso, ¿no? Pero a la vez es nada, no sé cómo decirlo, como intentar no caer en las mismas preguntas y esquemas que ha caído la ciencia actual, que no siempre ha sido así. El conocimiento científico no siempre ha sido tan frío en cuanto a emociones, teniendo en cuenta que luego es verdad que hay muchos científicos que te abren la puerta y hay muchos científicos que están metidos en arte porque hay una parte muy emocional en dedicarse a la ciencia. Sin embargo, la ciencia actual está muy capada en ese sentido, ¿no? Entonces, como bueno, no sigamos con ese mismo esquema, ya que bueno, en los márgenes que habitamos, por lo menos somos libres en ese sentido, ¿no? Para no repetir esos esquemas y esas preguntas. Una puntilla a lo que dice Paula, perdón, que es que no me aguanto. También hay unos esquemas que marca el mercado del arte que son muy claros, que es una producción al año o te jodes. Perdón que hable así, pero es así. Y la producción, si es objetual, mejor. O sea, las artes en vivo no existen y otras experiencias relacionales no existen. Y para mí hay un mogollón de innovación en cambiar los imaginarios, las maneras de estar, las maneras de percibir y las maneras de producir. O sea, para mí ahí hay un gap enorme, ¿no? Y que no voy a resolver ni yo, ni tú, ni... Pero bueno, creo que hay una pregunta puesta sobre la mesa. ¿Qué arte es el que hacemos cuando decimos arte-ciencia? ¿Y de qué ciencia estamos hablando? Porque estos señores de Cat-Sharks llevan 10 años haciendo resistencia con tiburones y rayas y los tiburones ahora están un poco de modita, pero no le importaba a nadie porque no tienen valor comercial. Bueno, se usan en la paella de Mercadona. Entonces, bueno, o sea, yo creo que hay muchas maneras de, ¿no? Y hay unas maneras mainstream y otras que ya están operando en los márgenes, ¿no? Solo esto. Como que, bueno, vamos por... Del otro lado, ¿algún comentario o pregunta? Creo que es más interesante, ¿no? Que sigamos. Por ahí están pidiendo. ¿O no están pidiendo? Sí. Estel. Bueno, no sé si a veces es un sentimiento que me atraviesa de qué hacemos aquí, es que al final es un poco una condena, no tenemos elección, creo que llega un momento que tenemos que asumir que esos espacios los necesitamos, ¿no? Y también para el tema que me ha hecho un poco un clic, que has hablado de los tiburones y tal. Por ejemplo, en uno de los proyectos estaba trabajando con una oceanógrafa y decía, claro, pues que nosotros la financiación viene, por ejemplo, porque vamos a estudiar la gamba, porque la gamba tiene una... Entonces, en el proyecto que se proponía, pues no había un valor comercial. Entonces decía, pues eso no lo hemos estudiado porque nadie nos lo va a financiar. Entonces, el arte también puede permitir ese tipo de grietas, ¿no?
quiero decir algo. Sí, a mí me parece importantísimo eso que mencionan de a qué le damos valor, ¿no? Porque creo que se ha dicho en varios momentos, claro, porque el problema creo, o sea, ahora es que muchos de los proyectos científicos, o sea, ¿a qué dan valor, no? O sea, creo que en algunos momentos se han presentado algunos y cuando se habla de innovación son proyectos que innovan porque tienen algún tipo porque son productivos, ¿no? Entonces, si no cambiamos realmente, o sea, el planteamiento, o sea, porque claro, yo pienso, por ejemplo, ¿no? En estos pueblos de la Amazonía que están desapareciendo, o sea, están desapareciendo las lenguas, cada día desaparecen lenguas, ¿no? Y entonces no importa, ¿no? O sea, ¿a qué le estamos dando valor? Una lengua es una manera de mirar el mundo, ¿no? Una lengua es una manera de nombrar el mundo, ¿no? Entonces, al igual que las lenguas se están perdiendo multitud de especies y seguimos en la misma lógica de apoyar proyectos que de alguna manera sigan haciendo funcionar, digamos, esta máquina capitalista, ¿no? Entonces yo creo que eso es una de las cosas que habría que pensar y plantear de cambiar radicalmente. ¿Alguna palabra más o estamos cansadas? Por allí. Voy a hablar con un poco de culpa porque ya tenemos que terminar, pero sí también creo que podrías, bueno, ser un ejercicio cuestionar también esta noción de ciencia tan naturalizada, porque desde algunos estudios de la ciencia ficción latinoamericana, por ejemplo, se ha pensado esta distinción que hay entre la ciencia occidental, que es una ciencia basada en patentes, en extractivismo, en apropiacionismo, en privatización, por ejemplo, de semillas, etcétera, y todas las otras ciencias que serían ciencias diferentes que no se rigen por esos principios han sido descalificadas como ciencias o han sido patentadas por esa ciencia, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, la ayahuasca, las semillas, etcétera, ¿no? Tantos casos. Entonces también siento que estamos durante el día naturalizando una idea de ciencia que en este momento, como estamos ahí viviendo la urgencia, no se puede seguir naturalizando, ¿no? O sea, también podríamos empezar a darle legitimidad a las ciencias que no tienen impacto ambiental, por ejemplo, o a ciencias más ancestrales que no se basan en los criterios de innovación, etcétera, ¿no? Como que estuviésemos naturalizando lo que es ciencia, siento, desde una perspectiva muy tóxica, pero dándole ese privilegio, digamos, a esos proyectos neoliberales occidentales extractivos, que igual podríamos decidir hacer una huelga, ¿no? A nivel de sentido, una huelga semiótica, no sé cómo llamarle, una huelga epistémica. Eso, solo eso. Apenas eso. ¿Nadie más? Bueno, así como cierre, pues decir que el día de hoy me hace ser, aunque no haya parecido por mi intervención, es bastante optimista. O sea, que veo aquí, digo, gente creativa, gente haciendo cosas, gente que hace cosas desde el arte a la ciencia, de la ciencia al arte. Y instituciones que se quedan a escuchar todas las historias. Y eso es muy valioso. Y te hace creer en la posibilidad de que pasen cosas. Entonces, bueno,
Pues nada, muchas gracias a todas.